cómo recibir la esencia de la palabra de Dios. Tuvimos el primer consejo, que dice: acérquese a la Biblia sabiendo lo que ella es. La palabra de Dios, la voz de Dios. Hoy vamos a entrar al segundo consejo. Y quisiera recordar la conclusión de la vez pasada. Decíamos que la Biblia es la palabra de Dios. Es su revelación de sí mismo y de lo que Él quiere que hagamos. Si queremos conocer a Dios, tenemos que venir a la palabra de Dios como lo que ella es. Si queremos saber su voluntad, tenemos que acudir a la palabra de Dios. Y el propósito es edificar nuestras vidas sobre la roca que es Cristo nuestro Señor. Por eso debemos acercarnos a la palabra de Dios con reverencia, fe, humildad, guiados por el Espíritu Santo, para poder recibir, entender, creer, aceptar y obedecer la palabra de Dios, para poderla vivir, para vivir de acuerdo con sus directrices. Estos consejos prácticos y bíblicos, si los tomamos en cuenta, nos van a ayudar a tener un nuevo enfoque acerca de la palabra de Dios y sacarle el mayor de los provechos. Hoy tenemos el segundo consejo. Para los que toman notas, el segundo consejo es: estudie la palabra de Dios dependiendo siempre del Espíritu Santo. Estudie la palabra de Dios dependiendo siempre del Espíritu Santo. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Esto quiere decir el instrumento que Él usa para guiarnos, para iluminarnos, para edificarnos, para fortalecernos, para transformarnos. El instrumento que está en las manos del Espíritu Santo, el instrumento que utiliza siempre para edificar nuestras vidas, es su palabra, porque ella es la espada. Nadie en absoluto, y presten mucha atención porque esto es profundo, es muy significativo. Oigan bien, nadie en absoluto puede ser guiado, dirigido, iluminado, enseñado por el Espíritu Santo en el estudio y la comprensión de la palabra de Dios sin haber nacido de Dios, sin haber nacido de nuevo. Porque la Biblia misma dice que solo los hijos de Dios, nacidos de Dios, tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, para guiarnos a toda la verdad. Esa es la simple razón y poderosa razón por la que mucha gente que lee la Biblia no la entiende. Pero lo triste es que algunos creyentes tampoco la entienden, porque pretenden estudiarla y entenderla de acuerdo con su propia capacidad intelectual. Por eso repito,
Nadie en absoluto puede ser guiado, dirigido, iluminado, enseñado por el Espíritu Santo en el estudio y comprensión de la palabra de Dios sin haber nacido de Dios, sin haber nacido de nuevo, sin haberse arrepentido, sin haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. Porque solo los que se arrepienten y reciben a Cristo como Señor y Salvador tienen el Espíritu Santo en su vida. Si quieren comprobar esto, anoten las citas bíblicas que no vamos a leer. Así que anótenlas para comprobar lo que acabo de decirles. Juan 14, 16 y 17 y 26. Juan 14, 16, 17 y 26. Juan 16, 13 al 15. Juan 16, 13 al 15. Hechos 2, 37 al 38. Hechos 2, 37 al 38. Me alegra ver a tantos tomando notas, pero me preocupa a los que no lo hacen, porque eso se les olvida. Romanos 5, 5 y Gálatas 4, 6. Así que, mis amados, si usted quiere percibir espiritualmente la esencia de la palabra de Dios, usted tiene que rendirse al Espíritu de Dios, confiar plenamente en Él, para que Él le ilumine y le ayude a entender y le dé la capacidad para poder vivir de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Está claro eso, amados? La Biblia es la palabra, es el mensaje, es la revelación del pensamiento del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la Biblia usted encuentra la palabra, el mensaje, la revelación del pensamiento del Dios Trino. Usted quiere conocer el pensamiento del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tiene que estar en la palabra, guiado por el Espíritu Santo. Ella proviene de la mente de Dios, que todo lo sabe infinita y eternamente. Él es infinito y Él lo sabe todo, y Él tiene la mente de las mentes. Y esa palabra viene de la mente y del corazón de Dios. ¿Les queda claro eso también? De donde podemos asegurar que la palabra de Dios es de carácter espiritual y tiene que ser entendida espiritualmente. ¿Se dan cuenta la razón por qué necesitamos depender del Espíritu Santo? Porque la palabra de Dios es espiritual, de carácter espiritual, y solo espiritualmente la podemos entender. Y para que espiritualmente la entendamos, el Espíritu de Dios es indispensable. ¿También les queda claro eso, amados? En ella, Dios nos revela la salvación. Número 1. Número 2, en ella nos da toda la capacitación para crecer en esa salvación. Y en tercer lugar, ella ha sido escrita para servir de testigo cuando desobedezcamos la palabra de Dios.
Primera a los Corintios 2, 1 al 16, en la Nueva Traducción Viviente. ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Está siendo todo claro? ¿Estamos siendo instruidos de cómo acercarnos a la palabra de Dios y cómo depender del Espíritu Santo? Ahora veamos cómo Pablo nos enseña lo indispensable que es el Espíritu Santo para que podamos entender espiritualmente la palabra de Dios. Lo que voy a leer ahora de este trozo bíblico es lo que Pablo nos enseña, y lo que Pablo nos enseña aquí es lo indispensable que es depender del Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios. Dice el versículo 1: Amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que, mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, oigan, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Pablo tenía bien claro y bien definido que sin la intervención del Espíritu Santo era imposible que él entendiera la palabra. Y claro que lo sabía. Él había sido un hombre educado a la luz de la ley del Antiguo Testamento y no lo había entendido. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre él, Pablo sí entendió la palabra y comprendió que solo el Espíritu Santo está decidido, disponible para cumplir esa misión en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Por lo cual, Pablo se preocupa por enseñarle a la iglesia cómo él dependía del Espíritu Santo y cómo ellos tenían que depender del Espíritu de Dios para estudiar la palabra de Dios. Repito, en lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Oigan, lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. ¿Ven la razón? Cuando un predicador, un maestro, predica en su sapiencia humana, puede emocionar a la gente. Pero cuando un maestro, un predicador, un evangelista predica bajo el poder del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, además de que la persona sea emocionada, es profundamente tocada por el poder de Dios. Y la fe de esa persona oyente no se edifica en la sabiduría humana, sino que se edifica en el poder de Dios. Cuando la palabra es expuesta bajo la dirección y la unción del Espíritu Santo. De la misma manera, cuando la estudiamos para nosotros. Pablo continúa diciendo, sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos
es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. Otra vez Pablo no deja de mencionarnos y de recalcar que la sabiduría de la palabra de Dios ha estado siempre desde antes de la fundación del mundo, pero que la gente de este mundo no la pudo entender, porque si la hubieran entendido, no hubieran crucificado al Señor Jesús. En cambio, mire lo que dice, lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Sin embargo, para nosotros es diferente. Dice, a eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. ¿Quiénes son los que aman al Señor? Los que han nacido del Señor, los que son sus hijos, por su gracia, por su amor. El que no es nacido de Dios, no importa de la religión que sea, y no importa el grado de educación académico que tenga, y no importa cuánto haya estudiado la Biblia, lo que importa sobre todo eso es que sea convertido a Cristo y que tenga el Espíritu Santo para poder entender la palabra, vivirla y predicarla. Así que no nos confiemos en la lectura ligera que hacemos de la palabra intelectualmente. Por eso es que se nos olvida, por eso es que no la practicamos, por eso es que estamos en las mismas diariamente. Pero cuando tú te acercas a la palabra sabiendo que ella es la voz de Dios, la palabra de Dios, el pensamiento de Dios, la revelación de sí mismo, y dependes del Espíritu Santo porque ella es espiritual para poderla entender espiritualmente, entonces la palabra comienza a hacer efecto en tu vida y produce temor de Dios, produce fe, produce amor, produce interés en vivir para Dios. Ese es el propósito de la palabra. Por eso la palabra nos revela la salvación. La palabra nos hace crecer en la salvación, pero la palabra es un testigo eterno contra los desobedientes. ¿Estamos bien, amados? Continúa Pablo diciendo, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. ¿Lo dijo claramente o no lo dijo claramente? ¿Está claro? ¿Por cuál medio recibió Pablo la enseñanza de la palabra de Dios? ¿Por cuál medio? Por medio del Espíritu. Pues su Espíritu, el Espíritu de Dios, investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. ¿Quién nos revela el pensamiento de Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros? ¿Quién nos puede revelar eso? El Espíritu Santo, pero ¿con base en qué? En la palabra, usando la palabra. Cuando nos abrimos por la fe a la guía, a la dirección, a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto su propio espíritu, el espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el Espíritu de Dios. ¿Quién es el único que puede conocer los pensamientos de Dios el Padre? ¿Quién es el único? Dígamelo en voz alta, ¿quién? ¿Quién es el único que conoce los pensamientos de nuestro Salvador Jesucristo? ¿Quién?
¿Y quién es el único que puede revelarnos esos pensamientos a nosotros? Iluminarnos para poderlo entender. Salgamos de la rutina, de la lectura rutinaria. Entremos a las aguas profundas de la palabra y dejemos que el Espíritu de Dios use su espada cada momento cuando estemos estudiando la palabra. La palabra vacía, la palabra intelectual solo produce emociones y nos lleva a la religiosidad y al legalismo. Pero la palabra dada por el Espíritu es vida, es poder, es gloria. Ella transforma la vida del hombre y de la mujer que la recibe, que la percibe por la dirección del Espíritu Santo en su vida. Y solo entonces veremos cambios sustanciales, poderosos, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de relacionarnos unos con otros a partir de la familia. ¿Les está hablando el Señor hoy? Solo el Espíritu de Dios conoce las profundidades de Dios. Y continúa Pablo diciéndonos: y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Qué bueno. ¿Cuántos dicen aleluya? No el espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. ¿Eso está claro allí o no? Les repito, nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. De manera que por haber recibido el Espíritu de Dios, podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. ¿Lo estoy diciendo yo o lo dice la palabra de Dios? Los que no son espirituales no pueden recibir, no pueden percibir, no pueden recibir la esencia de la palabra de Dios. ¿Por qué? Intelectualmente todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. ¿Está claro, amados míos? A partir de hoy no hay excusas. O somos o somos. O vivimos o vivimos. Recuerden las tres cosas que he dicho hoy. La palabra de Dios nos ha sido dada para que conozcamos y tengamos la salvación eterna. La palabra de Dios nos ha sido dada para que crezcamos en esa salvación. Pero la palabra de Dios también nos ha sido dado como testigo eterno contra la desobediencia. Hoy ha sido el énfasis que estoy haciendo. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, oigan, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Escúcheme, diga gloria a Dios.
Pero entiéndalo bien, el hecho de que la Biblia diga que tenemos la mente de Cristo no quiere decir que la estamos viviendo. Si tenemos la mente de Cristo, es porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y si queremos que la mente de Cristo funcione en mi vida, necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Vivir por el Espíritu, andar por el Espíritu. Solo viviendo por el Espíritu Santo se manifiesta la mente de Jesucristo en nosotros. Para entender, para percibir la esencia de la palabra de Dios. Se hace necesario que cada día hagamos una evaluación de nosotros mismos y que al acercarnos a la palabra lo podamos hacer con una actitud de humildad de corazón delante del que conoce mi corazón, tu corazón. Y en una actitud de humildad, de fe y de disposición para obedecer, acercarse para oír la voz de Dios. Pero tenga en cuenta el segundo consejo: usted no puede oír la voz de Dios aun cuando lea la Biblia, a menos que esté dependiendo del Espíritu Santo para que Él le ilumine a entender la palabra de Dios. No lo olvide, hermano mío, no lo olvide. Téngalo siempre en cuenta. Este pasaje es riquísimo, me ha enriquecido muchísimo a mí, me ha bendecido enormemente, me ha revelado cosas que son apropiadas para vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Repásenlo en su casa, en varias versiones. Primera a los Corintios 2, 1 al 16. Vea este gran ejemplo de lo que sucede cuando uno usa bien la palabra de Dios. Otro ejemplo, Hechos 17, 11 y 12. Mire la actitud que deberíamos tomar siempre frente a la palabra de Dios. Dice, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Oigan, día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Cuando la palabra de Dios hizo efecto en los de Berea en comparación con los de Tesalónica, cuando ellos dispusieron su corazón para entender la palabra, para que el Espíritu de Dios les guiara, les iluminara. Amados, Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos entender y obedecer la palabra de Dios. Vamos a comprobarlo. Les repito, Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos entender y obedecer la palabra de Dios. Vamos a Ezequiel capítulo 36. Los versículos 25 al 27 en la Nueva Traducción Viviente. Ezequiel 36, 25 al 27. Dice así, oigan cómo dice en esta versión: entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios, el agua de la palabra. Llevaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a los ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo.
Oigan, pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Dios es altamente bueno, incomparable. Él sabe lo terco que somos, lo desobediente que somos y lo incapaces que somos de entender la palabra y de obedecerla. Por lo cual Dios en su gracia, en su amor, en su justicia, en su verdad, nos concede la presencia de su Espíritu Santo en nosotros para que podamos entender su palabra y para que tengamos el poder para obedecerla. Saquemos en conclusión que la razón por qué no obedecemos la palabra es porque no estamos sujetos a la dirección del Espíritu Santo de Dios. Las dos cosas, ¿por qué no entendemos la palabra y por qué no la obedecemos? Es porque no estamos bajo la sujeción del Espíritu de Dios. Esa fue la promesa que el Señor hizo en el Antiguo Testamento. Ahora veamos lo que dice el Señor Jesucristo. Él nos ha prometido lo siguiente en Juan 16, 13 al 15, en la Nueva Traducción Viviente. Juan 16, 13 al 15, Jesús dice así: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Esa es palabra de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Es la verdad? ¿Será así? ¿Es así? Él dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. No dicen gloria a Dios, amados. Oye, hermanos, nos guiará toda la verdad, nos contará todo lo que Dios tiene disponible, quiere darnos, y además de eso, nos hablará acerca del futuro. Y además dice, me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Bendito sea Dios. Yo creo la palabra de Jesús. Yo creo la palabra de Jesús. Y Él dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Y el Espíritu en ustedes les revelará todo lo que es mío, para que ustedes lo sepan. Y el instrumento que el Espíritu va a utilizar, ¿cuál va a ser? La palabra de Dios. Quiero finalizar y quiero que me escuchen con atención. La conclusión para el punto de hoy. Lo indispensable que es depender del Espíritu Santo. Óiganme, no nos queda ni una sola duda. Definitivamente nosotros los hijos de Dios solo podemos entender, discernir y comprender su palabra por medio del Espíritu Santo. Nada más. No hay otro medio. Depender de Él y dejar que Él nos ilumine es algo absolutamente necesario para poder recibir la esencia de la palabra de Dios. Es indispensable. Con todo el énfasis, es indispensable la dirección del Espíritu Santo para entender y percibir la esencia de la palabra de Dios. Y cuando el Espíritu intervenga en mi vida
y la tuya para entender la palabra, entonces la podremos aceptar. Es entonces cuando podemos creerla. Es entonces cuando podemos vivirla y obedecerla en humildad para glorificar a Dios y para que disfrutemos su presencia permanente en nosotros, tal como lo enseñó el Señor Jesús en Juan. Anoten la cita que no la voy a leer. Juan 14, 21 al 24. Tal como lo enseñó el Señor Jesús en ese pasaje bíblico de Juan 14, 21 al 24, así y solo así vamos a disfrutar de lo que allí dice. No lo voy a leer, pero le voy a hacer mención de algunas cosas. El que tiene mi palabra y la obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré en él. Si queremos que eso se cumpla, es indispensable que nos acerquemos a la palabra de Dios con reverencia, sabiendo que ella es la voz de Dios, el pensamiento de Dios, la directriz de Dios, la vida de Dios comunicada a nosotros. Y en segundo lugar, que es indispensable que el Espíritu Santo nos guíe para poderla entender y para poderla obedecer. La cita que les leí hace un momento, o de las que le he venido hablando, de las tres cosas que le he venido hablando, se encuentra en Isaías 30, 8 y 9. Isaías 30, 8 y 9. Yo se las voy a leer. Escuchen lo que dice, y con esto termino. Dice así, ¿me escuchan? Oigan. Isaías 30, 8, 9. En la versión que estamos leyendo. Ahora ve y escribe estas palabras. Escríbelas en un libro. Así quedarán hasta el fin de los tiempos como testigo de que este pueblo es rebelde y terco, que se niega a hacer caso a las instrucciones del Señor. Se lo vuelvo a leer. Ahora ve y escribe estas palabras. Escríbelas en un libro. Así quedarán hasta el fin de los tiempos como testigos de que este pueblo es rebelde y terco, que se niega a hacer las cosas o las instrucciones que les ha dado el Señor. No quiero meterles miedo, pero sí quiero ser honesto con ustedes que eso es cierto. La palabra de Dios nos ha sido dada para revelarnos el propósito de Dios, la salvación eterna para nosotros. En segundo lugar, la palabra nos ha sido dada para que crezcamos en esa relación con Dios, en esa salvación. Pero en tercer lugar, es dada como un testigo eterno contra la rebeldía y la terquedad. El día que estemos frente al tribunal de Cristo, tendremos que responder a la palabra de Dios. Amados, ¿les ha hablado Dios? ¿A cuánto les ha hablado? Veo sus brazos. ¿A cuántos? Muy bien. ¿Para qué nos ha hablado Dios? Recuerden, Dios está siendo fiel. Él está diciéndonos, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. También la Escritura dice, oirás a tu derecha y a tu espalda palabras que digan, a tu derecha y a tu izquierda, palabras que digan, este es el camino, andad por él. ¿Cuál es el camino? Hemos aprendido dos consejos. ¿Cuál es el primero? Acercarnos a la palabra de Dios como lo que ella es.
la voz de Dios, la palabra de Dios. Y el segundo, es imposible entender y obedecer la palabra de Dios sin la llenura, sin la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas.